Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en otra emisión de Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Les saluda con el gusto de siempre un servidor, Alfredo Ortiz. Hoy me acompañan en el estudio de Adicción Política José Sordo. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento nuevamente de compartir este espacio contigo y con nuestro amigo Luis. Gracias. También está con nosotros Luis Pérez. Gracias, Alfredo, nuevamente por la invitación y compartiendo aquí con todo gusto con José siempre. Bien, bueno, déjenme comenzar con un tema. Hoy tuvimos oportunidad de estar en la entrega de una certificación que hace el Observatorio Nacional Ciudadano. Este es un organismo que funciona con fondos del gobierno de Estados Unidos y de fondos internacionales que apoyan a asociaciones que trabajan en diversos ámbitos, específicamente en la seguridad. En el tema de la seguridad, a la fecha ya tienen con que empieza en Baja California, que hicieron convenio con EduPaz. Es una asociación que encabeza Francisco García Burgos. Ella va a ser la que haga el seguimiento de las estadísticas en el tema de seguridad aquí en Baja California. Con ellos ya son 19 estados donde el Observatorio Nacional tiene presencia. Representando al observatorio vino, yo no sabía, es tijuanense, Francisco Rivas, quien nos hizo un panorama primero general de cómo ve el tema de la seguridad en México y algún esbozo de Baja California. En las cifras que se entregan hoy es la medición de enero a junio de 2019, donde Baja California está en los primeros lugares en 3 rubros, que 2 no nos sorprenden, pero el tercero sí me quedé así como, caray, Caracas. Bueno, se supone que encabezamos el estado donde más robos de auto se presenta en todo México. Y creo que tiene una lógica. Recordemos que Baja California, que Tijuana, tenemos un padrón vehicular que si se compara per cápita con otras ciudades, también ahí somos primeros lugares por la facilidad de importar carros o meterlos como los famosos autos chocolates, que los mete uno sin pagar impuestos, y ya lo vivimos todos los días en Tijuana, que pues el tráfico está terrible porque hay un exceso de vehículos. Entonces ahí tenemos el primer lugar. Estamos en el segundo lugar en homicidios. También no nos sorprende, todos los días son las noticias de 3 muertos por acá, 5 ajusticiados por allá, la balacera por acá. Entonces, segundo lugar. Tercer lugar, violaciones a mujeres. Ese sí es el que decíamos, a mí al menos me sorprende. Es un indicador a nivel casos estatal, es decir, Tijuana, considerando los 5 municipios de Baja California. Y decía él que bueno, ahí nos da como para trabajar el tema y también incluso revisar la alerta de género, porque dice él que yo creo que ustedes recuerdan que aquí varias organizaciones han pedido que por las cuestiones de violencia a la mujer le han pedido al gobernador que se declare alerta de género, y Francisco Rivas, el especialista, decía que no queda muy claro
que esta sea una solución al problema, porque en otras entidades donde se ha establecido, pues no ha servido como para que descienda la violencia contra la mujer. Entonces dice, habría que revisar ese mecanismo, ¿no? Esa es principalmente la numeralia. Está a detalle en la página de Edupaz. Por ahí va a aparecer la liga. También otros números, Francisco García Burgos nos decía que le decía yo, hazme una evaluación del gobierno que ya se va, y decía que definitivamente nos deja de ver la administración de Francisco Vega, porque no hubo un crecimiento en cuanto a la parte de policías, equipamiento, todo esto, pero además en la parte judicial, en la parte de más juzgados, más ministerios públicos, porque siempre, digo, creo que ese es un hecho que ya no podemos negar, que como que cuando hablamos del tema de la seguridad, de la inseguridad, nos concentramos mucho en las corporaciones policíacas y dejamos de ver la parte de la impartición de la justicia, que es ahí otro cuello de botella y que genera de alguna manera impunidad, y pues también el hecho de que la gente diga, oye, ya fui, hice mi denuncia y ya no sé qué pasó, ¿no? Entonces, a ese punto. Y volviendo con Francisco Rivas, él hablaba una cifra muy interesante que dio. Dice que los países pertenecientes a la OCDE, donde pertenece los 20 países, las 20 economías más importantes del mundo, donde México está, invierten el 3% del Producto Interno Bruto en materia de seguridad, y dice, ellos no tienen los problemas que tenemos en México, y le invierten 3%. En este momento, en México, con los recortes, él decía que en México hay ahorita un debate porque los encargados de la seguridad dicen que no ha habido recortes, pero dice, ahí están los datos. Ahorita se invierte el 0.90 y tantos % en seguridad. No llegamos al punto del Producto Interno Bruto. O sea, dice él que deberíamos de triplicar, estar en 3 como otros, en materia económica. En el tema de la estrategia, decía él que no ve todavía una estrategia de parte del gobierno de López Obrador, y dijo una frase contundente. Dice, la Guardia Nacional no es una estrategia. En todo caso, sería un instrumento de una estrategia con la cual pudiéramos combatir la inseguridad, pero no hay una estrategia. Entonces, yo estoy de acuerdo, no sé usted que nos está viendo, y ahorita ya les voy a ceder la palabra porque ya acaparé mucho. Entonces, no hay una estrategia en materia de seguridad aún. La gente que está de responsable no sabe el rumbo que quieren o que deben tomar. Dice él, en lugar de la Guardia Nacional hoy es elementos de la Marina, elementos de la milicia, elementos policíacos, cada uno por su cuenta con un uniforme nuevo y nada más. No hay una integración. Entonces, yo creo que difícil le podemos rebatir. Y finalmente dijo que han buscado el acercamiento con el gobernador electo Jaime Bonilla desde la campaña, y que no ha habido poder humano en que haya fructificado en ya una reunión, o por lo menos la expectativa de que va a haber una reunión, ¿no? Entonces dicen, nos parece muy importante
que ellos conozcan el trabajo que hacemos. Nosotros le vamos a dar este trabajo a las procuradurías, a la Procuraduría del Estado, para que pues de alguna manera puedan normar sus criterios, les pueda servir en componer, rectificar, comenzar un programa que atienda estos temas. Ahora sí, ¿qué opinión tendrían de todo lo que les acabo de decir, José? Bueno, este es un tema sumamente interesante, tiene muchas vertientes, muchas variantes, muchos elementos, pero el fenómeno al fin y al cabo es uno solo, y es la cuestión de la seguridad pública. Y cuando miramos al Estado, el Estado tiene la función de procurar y administrar justicia. Dentro del rubro de la administración de justicia, pues tenemos al juez, un juez a quien le llegan los asuntos cuando se judicializan, y le llegan los asuntos descalabrados o erróneamente integrados, con falta de elementos, con muchos vicios, y el juez no le queda de otra pues más que soltar a los delincuentes. Y dentro de la procuración de justicia tenemos dos rubros, uno que es el policiaco y otro que es el agente del Ministerio Público. En el rubro policiaco, de acuerdo a este nuevo sistema de justicia penal, que es una opinión muy propia y muy mía y respeto a las opiniones de los demás, pero creo que este nuevo sistema de justicia penal está muy apegado a los intereses del llamado neoliberalismo. ¿Y en qué sentido o hacia dónde va enfocado? A privatizar ya la justicia, a que cada quien se rasque con sus propias uñas. Los agentes del Ministerio Público, yo que litigo y que todos los días estoy allá afuera, te obligan a tener acuerdos reparatorios a como dé lugar y tratan de evitar que los asuntos se judicialicen a como dé lugar para adelgazar el gasto público, y buscan el adelgazamiento del gasto público en detrimento de la justicia. Yo siempre les digo a mis alumnos que la justicia era, en la antigüedad, era el menester de los dioses, el otorgar justicia. Cuando el hombre toma la justicia en sus manos, la desbarata, ¿sí? Y la justicia del hombre a veces parece más venganza que justicia, y a lo mejor es uno de los temas que más adelante hablaremos, y tiene que ver mucho con el asunto que estás planteando. Pero viendo el fenómeno nuevamente de este observatorio, es una pena que con fondos extranjeros venga una institución, una asociación civil a hacer lo que sería un trabajo de un organismo autónomo del Estado, quien fiscalice los debidos procesos tanto de procuración de justicia como de administración de justicia, y evaluarlos en términos cuantitativos y cualitativos a fin de dar resultados a las exigencias ciudadanas. Es verdaderamente un desastre lo que está pasando en México, y se debería replantear nuevamente esta idea de este nuevo sistema de justicia penal, que en lo particular, y repito, es una opinión personal, es un sistema de justicia de primera que requeriría muchísimo dinero, y se debió haber manejado paralelo al viejo sistema de justicia, porque en términos cuantitativos el viejo sistema de justicia era mucho más eficaz que este nuevo sistema de justicia. Y es, insisto, una lástima, y de verdad que da miedo las cifras tremendas que tenemos, y es una vergüenza para el Estado y para nuestro país estar en las condiciones de seguridad que nos encontramos el día de hoy, Alfredo. Correcto. Ingeniero, tú que traes ahí, digo, tú también el tema como presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Tijuana, ¿cómo ves todos estos comentarios tanto de Francisco Burgos como de Francisco Rivas? Decía él, por ejemplo, ahorita decías que el Estado es el responsable de la seguridad, ¿no? Y porque él decía, oigan, es que todos los gobiernos, todos los que nos han gobernado, han dicho, oye, pues es que se están matando entre ellos, dice, pero ¿quién es el que debe controlar
el tema de la seguridad? Pues el Estado. En los territorios. ¿Quién controla los territorios? Pues el Estado. Y luego dice, si de todos modos, ¿a poco porque se están matando ellos no podemos investigar, ¿no? Entonces, pues entonces, ¿para qué queremos Estado si no? Estado como el ente donde están todos los, un ente todos los poderes. que no, te garantiza que no vas el a Estado de amanecer Baja mañana, California, ¿verdad? ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Inge? Mira, participamos, yo como regidor del ayuntamiento que encabeza Juan Manuel Gastelum, participamos cada 15 días con el Consejo Coordinador Empresarial en una mesa de trabajo muy interesante donde participan actores de todos los que te involucran en la seguridad pública y en la impartición de justicia. La última reunión que tuvimos ya se integró representante de la Guardia Nacional. Pero el subprocurador de justicia aquí en Tijuana comenta el hecho de que presupuestalmente no abarcamos en lo que es la impartición de justicia los suficientes ministerios públicos o los suficientes salas para la atención de tantos casos que se tienen que atender. Entonces hay un rezago muy significativo que va causando un retraso en la impartición de justicia en todos los niveles, muy distinto a lo que pudiéramos tener en lo que es el presupuesto que manejamos en seguridad pública, porque aún así de que en este año se redujo como en un 25%, creo que si no mal recuerdo fueron como alrededor de 30 millones de pesos lo que en el rubro de Fortasec nos bajaron a la ciudad. Pero sin embargo la policía municipal está atendida en patrullas, de hecho el gobierno de Juan Manuel Gastelum pues ya tiene ese mérito grande, 414 patrullas las que tenemos compradas con recursos propios inclusive, más las que aporta Fortasec y todo lo que es el equipamiento para el policía. Creo que en ese aspecto no tenemos nosotros el problema porque se atiende mucho lo que es el llamado de la policía en lo que son los delitos que se dan en la ciudad y lo vemos diariamente. O sea, la policía de Tijuana ha estado superando mucho su profesionalización. Ya estamos certificados por CALEA. Devolvimos a la ciudad de Tijuana un programa DARE que tiene que ver con el prevenir a los niños en el de que se involucren en las drogas, y creo que en ese hemos avanzado, pero sí el rezago que tenemos en el aspecto de atención ciudadana a los casos y uno tras otro, y el tema, inclusive yo se lo pregunté al representante de la Guardia Nacional, ¿qué estrategia? Como dices, no, la Guardia Nacional no es estrategia, la Guardia Nacional es el brazo ejecutor, el brazo operativo. ¿Qué estrategia tienen ustedes para lo que es el narcomenudeo en la ciudad y en el estado? Pues es el que nos trae nosotros ahorita con los homicidios en los primeros lugares. En los primeros lugares, y va a seguir mientras la droga se siga manejando en los narcomenudistas, que los traemos en mochilas en toda la calle, en las colonias, en las tienditas. ¿Qué estrategias traen ustedes para atacar ese flagelo que nos trae ya en la ciudad? Que no la policía no puede estar atendiendo todo eso. Es una situación que es un rubro federal y la droga tiene que ver con ustedes. Y además, ¿qué hay con la producción, donde se está produciendo? ¿Qué hay con el tema financiero, dónde está todo ese dinero? Así como el tema que ahora maneja la delincuencia organizada y que pues nos enteramos ya de últimos meses, el famoso huachicoleo. O sea, que es un tema también de las bandas organizadas que ya también entraron en ese rubro. Sí, pero perdón que te interrumpa, pero él decía, cuando fue el problema del huachicol, que empezaron ahí muy evidente y a perseguir, dice, algunos pues se retiraron un poquito y se pusieron a secuestrar. O sea, me estás quitando el negocio del huachicol, pues me pongo ahorita a secuestrar, ¿no? Fíjate, perdón, conforme a lo que dices, en la Sierra de Puebla, lo que hicieron es que le cerraron el huachicol y se fueron a talar los árboles clandestinamente y a robar la madera y luego comercializar la madera. O sea, todos los giros negros bien habidos y los que pueden, pues si tapas una,
abres otra por otro lado. Y perdón, quisiera yo agregar a lo que comenta Luis, que efectivamente es una herramienta la Guardia Nacional, pero yo no veo en la Guardia Nacional que te vayan a integrar una carpeta de investigación. Y es muy importante la cuestión de a quién le compete la investigación del delito para dar resultados, poder integrar debidamente una carpeta, judicializarla debidamente. Y hoy el reto es integra una carpeta debidamente a fin de que en el juicio no se te caiga. Y yo, que litigo la materia penal, te debo decir que eso es sin ánimo de desilusionarlos, es casi imposible, porque siempre va a haber un recoveco que va a ser utilizado por tu contrario para de ahí arguir alguna deficiencia técnica, tomar un número, un mal dato, una fecha mal colocada, a veces por error, por cansancio de los propios policías, aprensores o quienes fueron los primeros intervinientes en el asunto, que quizás por cansancio, por falta de herramientas, tienen un error y ya va la carpeta con un vicio desde el principio, que ese vicio va a afectar el resultado final. Entonces es una pena todo eso. Pero te comento ahí en ese aspecto, José, que el IPH, el famoso informe policíaco homologado, durante la administración de Juan Manuel Gastelum, se profesionalizó a los policías. De hecho se les proporcionó asesoría por parte de abogados que inclusive en sitio están apoyándolos para que el informe sea lo más contundente posible en el apoyo para que el juez tenga todos los elementos ahí, ¿verdad? Yo puedo estar de acuerdo contigo totalmente en la cuestión de un IPH, pero el IPH no es más que uno de los instrumentos que conforman la investigación de un delito, porque una vez que esto ya está en potestad del Ministerio Público, es a él a quien va a corresponder ordenar las diligencias de investigación correspondientes, y ahí es donde las cosas se suelen detener o se suelen atrofiar, ¿verdad? Y eso no es potestad del gobierno municipal, porque la policía municipal tiene un carácter predominantemente preventivo, ¿sí? Y llegar, como copiamos mal copiado el sistema norteamericano, los primeros respondientes. Pero el primer respondiente no es el investigador. El primer respondiente, yo llego a la escena, recojo lo que haya, recabo los datos que tenga yo a la mano y finalmente lo pongo a disposición de la autoridad. Y de ahí se iniciará la investigación que corresponda. Y es en el rubro de la investigación porque y ahí es donde inicia la actividad de procuración de justicia. O sea, ni siquiera con los primeros respondientes, que es la policía municipal, ahí no empieza propiamente la procuración de justicia. La procuración de justicia empieza hasta que toca la procuraduría. Y una vez que se remite el expediente, ¿verdad?, al juez, entonces ya se judicializa. Pero estamos, nosotros quizás le queremos cargar toda la responsabilidad a la policía municipal, cuando la policía municipal, aunque es muy importante la primera atención que se le da al delito, no les corresponde a ellos la investigación propiamente de los delitos que conocen. Perdón, me tengo que ir a fuerza a un corte. De hecho, ya nos excedimos como 20 minutos, pero por cuestión técnica también me tengo que ir a un corte. Regresando, Inge, no se te olvide el tema. Estamos en Adicción Política en la plataforma de teveras.com.mx. Volvemos.
Estamos de regreso. A ver, Inge, te interrumpí ahí cuando estabas a punto. Sí, mira, además de lo que estamos comentando, quiero agregar. Estuvimos en México con Juan Manuel Gastelum y fuimos al Congreso de la Unión para lo de la aportación de armas, para que en las modificaciones que se hicieran al Código de Procedimientos Penales. Y Código Penal. Y de ahí que se realizó y afortunadamente en la presión que ejercimos, pues los municipios y los estados que estábamos en contra de la aportación de arma y que liberaron a tanto delincuente con armas de alto calibre, ahorita ya afortunadamente los diputados de todos los partidos dijeron va para atrás y ya no hay portación de armas sin la prevención preventiva. Pues cuando los detienen en prisión preventiva. Pero ahora, en los comentarios que se hacen en las reuniones que comenté del Consejo Coordinador, pues dicen, hay jueces que toman el criterio de, espérame, es que no está publicado. Y mientras no esté publicado, pues yo no puedo ejercer esa acción. Y de ahí que seguimos en la misma. Salen delincuentes, sí hay jueces, inclusive por ahí ya se mencionan quiénes son los que están ejerciendo la acción, pues digamos correcta desde nuestra perspectiva. Tal vez para ellos digan, ¿sabes qué? Hasta que no esté publicado yo puedo ejercer acción. Pero es lo que vemos, el reciclado de estos delincuentes, que inclusive en la fotografías que nos muestran, porque el director de la policía también da su informe, y me llama mucho la atención a mí, que la gran mayoría de los delitos que se cometen ya no son con armas chicas, ya no es un cuchillo, una pistola 22-38, ya son armas de alto poder. En su gran mayoría lo que traen son los R-15, los cuernos de chivo y metralletas y cuestiones por el estilo, que dices, ay güey, o sea, ¿de dónde compran toda esta arma? Ya no es de comprar una 22 o una 38. Entonces, ahí donde, oigan, ¿qué está pasando con esta aduana? Cada vez la veo más moderna, pero cada vez la veo más ineficiente porque más porosa. Sí, más porosa, porque siguen fluyendo ahí armas diariamente que están en poder de los delincuentes y que nadie los para porque tienen el acceso a la compra de todo lo que quieran. Y no digas no digas las bandas delincuenciales organizadas, porque tal vez todos esos tipos que están ahí, que tienen cara de fichitas, pues son parte de ellos. Pero ahí donde no vemos que frenen acciones de ese tipo. Entonces, sí, es preocupante. Correcto. Pues, digo, yo dejaré ahí el tema. Creo que es interesante que tengamos en Baja California ya la presencia de este observatorio, que va a ser la medición local, y muy atentos a, como decía Francisco Rivas, ellos van a seguir insistiendo para acercarse al nuevo gobierno, sobre todo porque en Baja California pues tenemos una crisis no de ahorita, de hace tiempo, y que de nuevo subrayo, puntualizo, recalco, el tema no es solamente de policías. Hemos dejado la parte de la impartición de la justicia en el abandono, y no puede haber entonces un ciclo que sea más virtuoso. Carencias económicas, decías, por eso no tenemos más ministerios públicos, no tenemos más jueces, no tenemos esto, que a final de cuentas, pues bueno, ¿de qué sirve que los elementos de la policía detengan gente si cuando los llevan al ministerio público, estatal o federal, si los van a soltar o no se van a quedar, ¿no? Entonces, estaremos atentos porque sí, urge, y esa es la necesidad, la urgencia. La mala noticia es que vemos que, aunque nos digan lo contrario, no hay una estrategia a nivel nacional, y si no hay una a nivel nacional, yo quiero ser optimista de que habrá una en Baja California, pero no sabemos. El otro tema, y tiene que ver con la justicia, amigo. Bueno, ¿Qué pasa con la Chayito Robles? Pues efectivamente es un tema que
simbra nuevamente a México después de lo de la gobernatura de los 2 y 5 años, que es un tema muy candente que se trae aquí, que si se trae o no, que si ya se publicó o no, que es un tema de justicia constitucional meramente, pero de mucha trascendencia. Incluso hemos afirmado aquí que a nivel internacional estamos en el ojo del huracán para ver qué pasa con esto y si finalmente se desiste. Pues bueno, pues esta semana tuvimos la noticia de que una secretaria de Estado, exsecretaria de Estado, va a parar a una cárcel de máxima seguridad. Y pues es el caso de Rosario Robles, ¿no? A una persona que el presidente de la República o su antiguo patrón o jefe le dice, pues no te preocupes, básicamente le da el espaldarazo, como que tiene todo el apoyo y como que quizás no vaya a pasar nada en el futuro. Y la vemos hoy en día vinculada a un proceso penal en el cual en sí dicho proceso pues detonó muchas cuestiones que se están manejando tanto en los medios como en la opinión pública, en los círculos políticos y también en el círculo del derecho. También hay postulados que se están rompiendo, ¿no? Te lo puedo decir como abogado, veo unos abogados, que lo que fue la defensa de Amparo, unos abogados desangelados completamente, unos abogados que yo no sé si pecaron de inocentes. Yo te puedo asegurar que no fueron mis alumnos, te lo prometo, de verdad que no. Perdieron, en mi opinión, la dimensión política del asunto. Si hubiera sido cualquier personajillo, con todo respeto lo digo, cualquier personaje de medio pelo para abajo, el juez no le hubiera dictado una prisión preventiva, como fue el caso de Rosario Robles. La actuación del juez, la actuación del Ministerio Público dejó mucho que desear. Hubo expresiones por ahí como que una fichita. Ese tipo de terminología no es propio de un juez federal. Nunca había yo escuchado a un juez federal manejarse bajo ese tipo de lenguaje en el ejercicio de su función de administración de justicia, y que es uno de los rubros con los que iniciamos, y te habla de un perfil profesional muy bajo de ese juez federal, quien se refiere a una persona como una ficha, es denostativo. Además ya se vuelve como… y lo que acusa, si los abogados, y seguramente lo van a manejar bien, pueden incluso solicitar que ese juez deje de conocer ese asunto porque denota un ánimo de animadversión hacia la persona, que ellos se deben al principio de imparcialidad. Y el evento de haber llamado al expediente o a la persona una fichita ya es un lenguaje peyorativo que denota esa animadversión. Otras cosas que trae paralelamente este asunto es el por qué, si están 18 instituciones públicas, universidades privadas involucradas en este asunto, ¿por qué solamente se manda a citar a la secretaria y no se mandaron a citar a más personas que están relacionadas con el evento? ¿No? Yo creo que el delito que se trata no es un delito que merezca la prisión preventiva oficiosa, y el juez no toma en cuenta el evento de que de manera voluntaria la exsecretaria se presenta a declarar, ¿ok? Y por una cuestión tan absurda como la cuestión del domicilio, habiendo en la ley 18 posibilidades para garantizar su estancia, se va a la más agresiva, como si se tratara del más vulgar de los delincuentes. Te debo decir que yo no estoy de acuerdo con que se pierdan 5,000 millones de pesos
de un día para otro se desvíen o desaparezcan, de ninguna manera, y yo creo que ningún abogado ni ciudadano en su sano juicio está de acuerdo con ello, y todos queremos que eso se resuelva. Pero yo me pregunto, ¿qué hizo el Ministerio Público para reparar el daño? Porque aquí el asunto es cómo vamos a recuperar esos 5,000 millones de pesos. Y lo que está sobre la mesa también es que se trata de un evento de justicia o un evento de venganza, dado algunos videos por ahí en los que se le involucraba también a Rosario Robles. Finalmente, no olvidemos que la Secretaría de Educación Pública, Pemex y algunas otras instituciones federales han tenido desvíos de recursos desde los 3,500 millones de pesos hasta los 250,000 millones de pesos y no ha pasado nada. ¿Cuál es el papel de la Auditoría Superior de la Federación también en ese rubro? Sin duda, hay mucho sobre la mesa que es muy interesante plantear, Alfredo. Ingeniero, ¿tú cuál sería tu acercamiento al tema? Bueno, ya José hizo la descripción en lo que es el aspecto jurídico, que pues ahí ya él es el que sabe. Pero yo voy a plantear mi perspectiva común y política. Rosario Robles, Carlos Ahumada, su novio. Carlos Ahumada le entrega aquellos portafolios llenos de billetes a Bejarano en el tiempo de López Obrador allá en México. Entonces, esto para mí es una llamarada de petate, es una nube de humo únicamente, porque creo que va a estar 2 meses ahí en la prisión. Entonces, esto es una burla, esto es un juego únicamente político que está haciendo el gobierno de López Obrador para decir que está combatiendo la corrupción, cuando la corrupción son personas que estuvieron con él, que son gente muy cercana a él y que sin duda, ahora dudo hasta de que esos recursos hayan ido a parar en financiar las campañas de López Obrador. Porque así como a mi perspectiva, resulta que ahora el hilo más delgado que puede ser ella en los miles de millones de pesos cuando hay otras situaciones más serias que acaba de comentar José, ahora ella es la que véngase para acá y ¿sabes qué? Te voy a meter al bote un rato, pero vas a salir para poder yo justificar ahí que estoy actuando. Eso es lo que yo veo, es una burla realmente lo que se está cometiendo ahí, porque no es una actuación o algo que vaya a venir a combatir a la corrupción que tanto se ha hablado en la boca del presidente López Obrador y que hasta el momento no vemos acciones contundentes en ese aspecto. Sí, hoy viene, para complementar lo que decía José, hoy prácticamente todos los medios dan cuenta que este juez es sobrino de Dolores Padierna. Dolores Padierna es diputada por Morena. Esposa de Bejarano. Esposa del señor de las ligas. Y entonces ya, si le unimos la liga, la cercanía con dirigentes de Morena o gente destacada, representativa de Morena, y la actuación que está teniendo, como bien dices, no estamos defendiendo a la Chayito Robles, estamos hablando de que la justicia así no se imparte. No se imparte con un juez que de entrada a modo ya te está prácticamente juzgando. Cuando todavía están en las preliminares, en la presentación de pruebas, en todo esto, y él ya prácticamente te está diciendo, tú eres la culpable, ¿no? Entonces, no, creo que no es así. No me equivoco si digo que todos queremos
si hubo tal desfalco a las finanzas del país, pues claro que queremos conocer cómo y quiénes y todo esto, ¿no? Porque se hagan bien las cosas y que no parezcan una venganza o que parezcan, como dice el ingeniero, pura cortina de humo, cajas chinas y no sé qué tanto. No, y luego Dice, ¿no? imagínate que aparezcan los 5,000 millones de pesos y de repente se diga, bueno, pues estos 5,000 millones de pesos van a quedar a discreción del Ejecutivo Federal, la implementación y uso de ellos, ¿no? Entonces van a pasar de unas manos a otras que tampoco así como que muy les gusta rendir cuentas, ¿no? ¿No? O no les gusta ser así como muy auditados. Entonces, híjole, es muy delicado todo esto que está pasando, ¿no? Pero sí tenemos el caso de la SEDATU, tenemos el caso también de Banobras, de Fobiste, tenemos muchas instituciones que tienen que rendir cuentas sobre muchos miles de millones de pesos que no sabemos en dónde quedaron. Aquí tenemos más de 1,000 con la ruta troncal que ejercieron en gasto en el gobierno de Esteazarán, y que Banobras fue el que hizo el préstamo en una parte interesante, como 700 millones de pesos, y les autorizó lo que nosotros vemos y hemos criticado, las famosas estas estaciones de lujo millonarias, puentes millonarios, y que ahora no nos han resuelto el problema del transporte en Tijuana, y por un trazo de una vía que la gente dice, ¿por qué la pusieron acá si nosotros circulamos por el Boulevard Agua Caliente o por el Boulevard Benítez, ¿no? Sí, Mucho. digo sin desviarme, pero sí, la ruta natural de un sistema de transporte en Tijuana es el Boulevard Agua Caliente. ¿Qué creo yo? ¿Por qué no se hizo ahí? Porque es más fácil venirse al Boulevard que quitar y limpiar a todas las rutas que puedan transitar, que tienen la concesión del Boulevard Agua Caliente, porque tendría que ser necesariamente, si no limpiarlas a todas, sí dejar muy poquitas y darle prioridad al transporte masivo. Pero bueno, el tema apenas empieza, ingeniero, y como dices, habrá que ver. A lo mejor este tema va a servir para también decir dónde están los dineros, ¿no? Esta es este asunto de Rosario, el asunto de Lozoya, el asunto que se está planteando de Carlos Ahumada, tiene una huella muy evidente, muy política. Y si esta es la justicia de la 4T, o la marca o el inicio de lo que va a ser la justicia de la 4T, es una marca que, si es así, es preocupante. Hasta ahorita no sabemos qué vaya a venir más adelante, ¿no? Pero lo cierto es que al sistema de justicia, dada la actuación tan evidentemente deplorable del juez respecto a la fundamentación y motivación de esa prisión preventiva cuando el delito no lo meritaba, creo que da una muy mala señal y es un muy mal augurio para todo lo que viene. Y eso es lo preocupante, por lo menos para mí como abogado, porque la justicia no se debe politizar. ¿Okay? Lo que la gente busca, insisto, es una reparación del daño, pero no busca de ninguna manera una venganza. Y bueno, quizás, te repito, hay 18 universidades, de las cuales no sabemos cómo van las investigaciones y a quiénes se les van a mandar a citar, pero sin duda este episodio será sumamente interesante y el episodio hablará por sí mismo. Los resultados que tengamos nos van a dar cuenta de qué realmente se trata. Coincido. Pues ojalá
Ojalá que se empiecen a dar ya situaciones reales de donde aquel que la hizo, que la pague. Incluyo a todos los panistas que estén involucrados en situaciones que pudieran ser también de esta naturaleza y que no únicamente estén acusando y que al rato ya pasaron los meses y no sucedió nada porque no habían los elementos o porque era únicamente pura mercadotecnia política la que se manejaba en el medio y en realidad no hubo acciones contundentes en aquellos robos, fraudes o lo que se llame, que el que la haga, que la pague, de todos los partidos políticos. Otro huachicol 2 diría yo, porque pues se hizo mucho aspaviento con el huachicol y si a la distancia lo vemos, no pasó nada, nada más ocasionaron un desabasto en varias entidades, compraron carros que salía más caro transportar la gasolina que por los ductos y hoy estamos igual o peor. Hace unos días veía yo que el robo de gas se incrementó en 140% en lo que va de este periodo. Entonces, no pasó nada. Mucho ruido, dice un dicho, y pocas nueces. Y como dices, José, ojalá no sea el signo que marque los tiempos de estos 6 años. Ya nos vamos. Le agradezco mucho su atención. Ojalá y debata, ponga comentarios de lo que dicen aquí nuestros comentaristas. Las retroalimentaciones interesantes, creo yo, es el pan necesario de nosotros para seguir haciendo estos programas. Le agradezco mucho a José Sordo. Alfredo, la verdad, muy agradecidos y muy complacidos de estar aquí contigo. Y como te lo dije en una ocasión, para mí esto es un compromiso y es un compromiso con la sociedad, el evento de que la comunicación la podamos llevar libremente a todos los rincones. Porque el evento de que la gente esté informada le puede permitir tomar mejores decisiones. Y lo que estamos luchando es precisamente con esa falta de una información que sea objetiva, que sea plural y deliberativa además. Felicidades, Alfredo. Gracias. Gracias. Alfredo, pues muchas gracias. Igualmente lo que comenta José, hacemos los comentarios, hacemos las críticas por un mejor país, por un mejor México. Deseamos lo mejor a los gobiernos, sea de quien se trate, porque para todos es de beneficio lo que hagan. Pero pues es esto, es la oportunidad de decir aquí a las personas y que crean también ellos y se formen su criterio y su opinión muy personal. Te agradezco, Alfredo, José, nuevamente por compartir. Gracias. Pues muchas gracias a ambos. En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor, Alfredo Ortiz. Les desea una excelente tarde y mañana cerramos la semana con otro capítulo, otra edición más de Adicción Política. Muchas gracias.